Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Dios te bendiga. Es un placer compartir este tiempo contigo. Damos gloria a Dios porque a pesar de estas circunstancias que estamos viviendo, tenemos la oportunidad de leer su palabra y de estudiarla. El día de hoy quiero compartir contigo un tema que nos ha dado el Señor y que la verdad es un gozo estudiar su palabra y poder conocer más y aprender más, ¿verdad? Esto nos va a hacer mejores personas y nos va a hacer tener una vida llena de paz y de amor, ¿no? En el Señor. Entonces, el día de hoy, pues quiero comenzar con un tema que se llama la luz verdadera. Este tema es importante en estos días porque, bueno, antes de hablar de la luz verdadera, me gustaría platicar un poco acerca del entorno y contextualizar este tema, ¿verdad? Hace poco, pues estábamos escuchando en las noticias muchas circunstancias que están pasando, pero no solo yo creo que en estas fechas, sino las circunstancias que ya habían venido pasando desde tiempos anteriores. Por ejemplo, ¿no? Ya veíamos problemas de violencia, ya veíamos problemas pues ya habíamos manifestaciones en las calles y hemos visto cómo nosotros como seres humanos hemos ido teniendo una versión de nosotros mismos negativa, ¿verdad? Entonces, ¿qué está pasando? Muchos, antes de que pasara estas consecuencias que ahora nos mantienen disfrutando de estos tiempos en casa y en familia y que de verdad, pues de alguna manera ha sido difícil, pero que nos han enseñado a buscar a Dios de diferente manera y a buscar a Dios más profundamente, pues nos lleva ahora a comprender un poco acerca de lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Y bueno, recordando un poco estas circunstancias de las que te hablaba hace un momento, pues es importante definir lo lógico que puede ser este tema para muchos. Sin embargo, hemos dejado de ver esa lógica y nos hemos olvidado realmente del principio, ¿no? Entonces yo quiero hablarte un poquito del principio, ese principio que lo podemos encontrar en la palabra. Y mira que orando a Dios y en su misericordia nos ha revelado desde el principio cuál es la solución a esto. Desde el principio la Biblia nos revela cuál es la solución a esto, y antes de hablar de esta luz verdadera, pues es importante hablar de lo que implican las tinieblas. Es importante señalar que pues las tinieblas las podemos definir como esta ausencia de luz, como esta ausencia de luz en nuestras vidas, como esta ausencia de luz en lo natural nos lleva a comprender algo tan sencillo, ¿no? Yo creo que si estás en tu casa y no hay luz, pues claro que vas a vivir en tinieblas, vas a vivir en la oscuridad. Y bueno, ¿qué pasa? Simplemente hacer un ejercicio rápido. ¿Qué pasa cuando estás en tinieblas, en la oscuridad? Pues no sabes dónde caminar, te puedes tropezar, te puedes lastimar, es incómodo, nos entran temores, dudas, miedos, hacemos comportamientos inseguros, ¿verdad? Que nos lleva a sentirnos un poquito ansiosos, ¿no? Y nuestras emociones cambian cuando vivimos en las tinieblas. ¿Estás de acuerdo? Cuando no hay... ¿Y cómo cambian estas circunstancias? Cuando basta con apretar un botoncito y prender la luz, ¿no? Y ahí tus circunstancias cambian, ya puedes ver dónde estás pisando, ya puedes ver por dónde caminar. Pues básicamente en lo espiritual nos pasa algo parecido. Yo creo que desde el principio el Señor en el libro de Génesis nos muestra un poquito eso y nos revela. Yo quiero que vayamos al libro de Génesis, en el capítulo 1, en el versículo 2. Fíjate, te voy a explicar cómo lo voy a leer textualmente, que en compañía de mi Biblia, cómo lo dice. Dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Así empieza la palabra en Génesis, capítulo 1, versículo 2. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Si vemos este versículo, nos habla en primer lugar desde el principio, desde el versículo 1, que dice, en el principio creó Dios a los cielos y la tierra. Ahí nos habla del poder creativo del Señor. Sin embargo, también nos habla del poder creativo del Señor una vez, ¿no? Una vez que Él comienza a hacer algo y lo hace fuera de sí, lo hace el Señor fuera de Él. ¿Cuál es la naturaleza de las cosas que no tienen al Señor en sí mismas? ¿Cuál es esa naturaleza? Dice aquí, la tierra estaba desordenada y vacía. Dos circunstancias de las cosas que tienen ausencia de Dios. La primera habla del desorden. Es importante hablar de esto. Esta naturaleza del desorden y vacía, dice. Y sobre todo dice, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Analicemos entonces, pongamos atención en estas dos circunstancias. Desordenada. ¿Qué implica el desorden? ¿Qué trae a nuestra vida el desorden? Pues básicamente el desorden es caminar sin unas reglas, ¿no? Lo que entendemos en el desorden. Caminar sin un sentido, no tendremos un principio, un inicio, no tenemos un final.
¿no? Todo esto nos lleva a sentirnos perdidos, porque no encontramos nada, estamos todos desordenados. Básicamente, ¿qué predomina? Predomina el caos. ¿Te suena algo parecido hoy, estas circunstancias que vivimos? ¿Te suena algo parecido las circunstancias en las cuales estamos experimentando ya desde hace mucho tiempo? En las cuales vemos que los principios se han perdido, los valores ya no están. ¿Te suena algo en ese desorden? En donde las cosas que tienen un orden específico han cambiado, en donde las relaciones familiares han sido diferentes y han cambiado su orden, en donde los propios roles que marcábamos también han cambiado. Nos encontramos perdidos, nos encontramos en desorden, ¿verdad? Y bueno, esa es una de las circunstancias que nos habla la palabra. Ahora vamos a ver la otra, que dice vacía. ¿Qué es el vacío? ¿Qué entendemos por el vacío? El vacío básicamente es la nada, ¿verdad? Nada. Si nos vamos a la física nos va a decir que el vacío es la nada. Es un espacio donde no se encuentra absolutamente nada. Y si a esto le sumamos la ausencia de luz, imagínate, desordenado, sin nada y sin Dios, pues imagínate, es como un cuarto de una casa, ¿verdad? Que no tiene nada, está vacío y no tiene luz. Y tú en medio de eso, ¿cómo te sentirías? ¿Cómo nos sentimos? Sin sentido, sin saber qué hacer. ¿Te puedes imaginar un poco ese momento? Sin embargo, entonces, ese vacío que nosotros tenemos, fíjate que hay alguien que se ha encargado, a veces en el mismo mundo, las circunstancias, el diablo se ha encargado de engañarnos, porque el hombre siempre busca llenar ese vacío con algo. Y eso nos ha llevado a tener circunstancias o buscar circunstancias o situaciones que llenen ese vacío. ¿Cómo lo podemos llenar? Con cuestiones materiales. ¿Cómo lo podemos llenar? Pues a lo mejor a veces está buscando personas a través de una persona. Sin embargo, siempre nos sentimos sin contentamiento. El hombre no está satisfecho porque el vacío no ha sido llenado. Hemos alcanzado algunas circunstancias o niveles en los cuales no podemos entender que hay hombres muy poderosos, que hay hombres que han alcanzado lo que ellos quisieran en la vida y sin embargo aún se encuentran con este vacío. ¿Qué nos lleva a esto entonces? ¿Cómo debemos entender este vacío? A lo mejor es un vacío del tamaño de Dios en nuestras vidas. No debemos olvidar que nosotros salimos de Dios y que nosotros vamos a regresar a Él. Hay muchas corrientes que pueden platicarnos como el humanismo, en donde resaltan la importancia del ser humano y el poder y realmente le dan podemos llamar ese empoderamiento al hombre que deja de lado a Dios y ha sentido que él puede hacer las cosas sin Dios. Y estas circunstancias que hoy vivimos nos muestran que tenemos que regresar al inicio, en donde nos encontrábamos desordenados y vacíos. Pero yo quiero nuevamente enfatizar lo que dice la palabra en el versículo 3. Mira, voy a leerlo. Dice, y Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Qué interesante, ¿no? Todos lo sabemos el principio, todos sabemos cómo las cosas se han establecido, y qué es lo más lógico. Tú encuentras un lugar en obscuridad, y de inmediato lo que tú haces es buscar una luz, para que puedas encontrar una dirección, puedas ver dónde vas a caminar. Eso es importante. Sin embargo, muchos de nosotros no lo hacemos. Aún vivimos en circunstancias, en tinieblas, en una vida desordenada, en una vida vacía, y no hemos encontrado la luz. En el versículo 4 dice la palabra, y vio Jesús que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Algo muy interesante. Dice que la luz disipa todas tinieblas. Y en este tiempo, yo quiero invitarte a eso. Quiero invitarte a que hagas una reflexión. ¿Te has sentido una vida desordenada? ¿Sientes que has tenido una vida que no es correcta? ¿Sientes que has tenido circunstancias que te han traído más problemas y que has tomado malas decisiones? ¿Sientes que por más que tú te esfuerzas, no hay nada que te contente, no valoras lo que tienes y siempre quieres más y más y te sientes vacío? Y aún a eso, ¿sientes que no encuentras un sentido o un camino en tu vida? Tú déjame decirte en qué situación estás. ¿Qué necesitas? Que Dios diga a tu vida, se haga la luz. Hoy quiero platicarte algo al respecto de eso. Fíjate que quiero que vayamos al libro de Juan. Voy a irme en la palabra del en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo, vamos a leer, quiero que me acompañes a leer el versículo 4 y 5.
Fíjate que en esta palabra es algo muy interesante y dice la palabra textualmente: en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecen contra ella. Si vemos este capítulo, nos habla precisamente de esta luz. Si Dios dijo hágase la luz y Él creó la luz para que pudiera haber un orden, pues ahora Dios nos entrega y nos enseña una luz. En ese capítulo 1 de Juan es muy interesante porque nos habla de una luz muy especial. De una luz muy especial que a continuación también te voy a pedir que pongas mucha atención en este versículo. Versículo 9 dice: aquella luz verdadera, fíjate aquí dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Ahí está interesante. El Señor vio tu condición, vio mi condición, ve nuestra condición. Y en ese momento, lo que dice en Juan 3:16, aquí nos vuelve a recordar cuánto Dios nos amaba. Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aquí lo confirma el Señor en Juan. Juan dice en el Evangelio: aquella luz verdadera que alumbra al hombre venía a este mundo. Sin embargo, en el mundo estaba, el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Te das cuenta? Dios nos ha hablado desde el principio ha sido fiel. Desde el principio a ti y a mí nos ha mencionado cuál es la manera de poder vivir en este mundo. Hay que reconocer que es muy importante volver al principio. Poner atención a lo que Dios quiere para con nosotros. Hoy me impresiona, le doy toda la gloria porque hoy me impresiona ver y me lleno de gozo ver que hemos volteado el rostro. Que a lo mejor estas circunstancias para muchos han sido muy, muy lamentables. Para muchos países hemos visto mucho dolor. Pero yo estoy seguro que Dios no lo quería así. Sin embargo, es necesario en ocasiones. Sin embargo, tenemos que llegar a estas circunstancias para voltear a Dios y decir y reconocer la grandeza de nuestro Señor. Y dice el Señor, desde el principio han tenido la línea, han tenido la dirección, han tenido la respuesta a estas circunstancias. Busca la luz verdadera. Y hoy quiero que tú conozcas esa luz verdadera que se llama Jesús. Jesús dice, ¿verdad? En el versículo, esa luz que vino, que alumbra a todo hombre. Esa luz que vino a este mundo, pero que el mundo no conoce y que aún en estas circunstancias, el mundo se niega en ocasiones a conocer. A los suyos vino y los suyos no los recibieron. Pero te tengo una noticia. Si el día de hoy tú has sentido que en tus circunstancias este mensaje ha llegado a ti en un momento a lo mejor difícil como ahora, y te sientes, estás desordenado, perdido, sientes un vacío en tu corazón, sientes un vacío en tu vida, no encuentras sentido, y te puedo decir, busca la luz verdadera. Busca la luz verdadera. Dice la palabra del Señor en el versículo 12 del Evangelio de Juan 1. En el capítulo 1 dice: pero mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si tú ya conoces al Señor, si tú ya le recibiste en su corazón, déjame decirte que tú eres hijo del Señor. Déjame decirte que nosotros tenemos la luz en nuestras vidas y podemos disfrutar de esa luz. Podemos disfrutar del ejemplo, podemos disfrutar de las enseñanzas que el Señor Jesús vino a traernos. Y que ahora, esta es la primera oportunidad, el primer tiempo que tengo que hablar contigo, pero te puedo decir una cosa, tendremos más oportunidades. Y me daría mucho gusto seguir escudriñando la palabra contigo y seguir aprendiendo juntos. Hoy es una oportunidad. Si tú no conoces al Señor y esta es la primera vez que ves este mensaje, te voy a decir, Dios está llamando a su pueblo. Y Dios y hace ese llamado para que los corazones, como lo dice en Apocalipsis, aquellos corazones que abran las puertas y permitan que Él entre a morar en su corazón y establezcan una relación de amistad, una relación de comunión con Él, Él les va a dar la potestad de ser llamados hijos de Dios. No todos conocemos la luz. Eso es lo que el mundo hoy cree. Cree tener una relación con Dios. Cree que porque, como lo dice su palabra, porque le decimos Dios, porque le decimos Señor, ya estamos con Él. Pero Dios quiere tener una amistad contigo.
Dios quiere tener un encuentro contigo. Dios quiere enseñarte a que la vida en este mundo solo es pasajera y que nosotros tenemos que estar preparados para la gloria venidera, para la eternidad. Si tú crees eso, yo te voy a pedir que tú establezcas una comunión con Dios, que tú le busques ciertamente, pero como ese amigo, como ese Señor, como ese Rey, y que tú dejes que tome el control de tu vida. Dice la palabra del Señor en el versículo 13, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Así que si tú has sentido en tu corazón este llamado, yo te quiero invitar a que hagas una oración conmigo. Que hagas una oración que pueda permitirle a Dios tomar el control de tu vida. Así que cierra tus ojos ahora en ese instante. Cierra tus ojos y dispón tu corazón. Y dile al Señor Jesús, juntos lo haremos. Yo te voy a acompañar en esa oración. Repite después de mí esta oración. Dile, Señor Jesús, reconozco que he pecado, reconozco, Señor, que me he equivocado, que he tomado decisiones malas, Señor. He tomado decisiones equivocadas, que no han sido gratas delante de ti. Yo te pido que me perdones. Me arrepiento de todo corazón. Hoy te pido, Señor, que tú tomes el control de mi vida. Abro mi corazón y te acepto como mi Señor y mi Salvador. Hoy te entrego las llaves de mi vida, te entrego el control de mi vida, Señor. Y te pido que me enseñes a caminar como tú quieres, que me enseñes a caminar bajo tus planes, bajo tu voluntad, y que hagas de mí esa persona que tú anhelas. Ayúdame, te necesito. Hoy te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Y te doy gracias, Señor, porque tú has volteado tus ojos hacia mí. Te doy la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues me da muchísimo gusto que hoy puedas entender que si la luz llega a tu vida, todas esas tinieblas van a disiparse. Yo confío en lo que dice la palabra, porque la palabra de Dios es verdad. Y te puedo decir que la luz verdadera va a llegar a tu vida. Si tú tienes la oportunidad de congregarte, la oportunidad de buscar quién te hable más de la palabra, porque este es el inicio. Hoy Cristo vive en ti. Y dice la palabra que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos, y yo lo creo. Así que muchas felicidades, porque hoy naciste de nuevo. Dice la palabra en 2 de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas han pasado, he aquí todas son hechas nuevas. Así que hoy comienza un nuevo vivir. Hoy comienza una nueva vida. Muchas felicidades y espero que esta amistad que comienzas con Cristo la continúes y que esté todos los días de tu vida. No te sueltes de su mano, que hoy Dios quiere que la luz verdadera esté en nuestros corazones. Te mando un abrazo, Dios te bendiga y espero que muy pronto podamos compartir otro tiempo aquí en el Centro Cristiano Toluca. Mi nombre es Rubén Hernández y que estés muy bien. Muchas bendiciones. Adiós.